Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Es gloria. ¡Aleluya! ¡Cuán grande es Él! Al recorrer los montes y los valles y ver
este domingo. Que el Señor bendiga a toda la familia, como siempre digo, que se reúne alrededor de la mesa, ¿verdad? Que se reúne en pos de un televisor para poder escuchar palabra del Señor. Somos la Iglesia de Dios de Pudahuel y estamos felices de poder contar con ustedes en cada una de las actividades que hemos realizado. Gracias por la disposición, gracias por estar atentos a las oraciones, gracias por permanecer como Iglesia unida y poder interceder los unos por los otros. Agradezco al Señor este día, especialmente agradezco al Señor por cada una de las actividades como el ayuno y oración que se lleva el día sábado, el servicio de oración especial que estamos llevando los días jueves, y en cada uno de ellos usted se ha comprometido y no me cabe duda, ha estado también intercediendo. Que el Señor les bendiga grandemente este día. Nos preparamos nuestro corazón para que podamos escuchar palabra del Señor, porque para eso nos reunimos y para que también podamos unos a otros bendecirnos, unos a otros entregando palabra, unos a otros también animarnos en estos tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga. Entonces les invito a escuchar algunas alabanzas para luego pasar a la palabra del Señor. Señor de eternidad, misterios sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios, oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación
destruya zorros y la Yarem y la Pancha van a leer el versículo bíblico. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú me has dado un mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Y con esta lectura nos despedimos. Esperemos que todos estén bien en casa y cuídense y adiós. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh.
y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh, grande es tu nombre, Que el Señor les bendiga. Entonces comenzamos con la palabra del Señor. Y antes de comenzar a leer la lectura, quisiera hacer una pregunta. Una pregunta que tuve que hacerme mientras preparaba la lección de hoy. ¿Te has enojado alguna vez con Dios? El enojo es una actitud que de una u otra forma la tenemos en alguna circunstancia de nuestras vidas. Yo creo que hoy se ha visto más que nunca, producto del encierro, producto de que tenemos que convivir con más tiempo con hijos, con esposos, ¿verdad? Y los que estamos en las casas. Cuando sucede algo que no está acorde a lo que nosotros hemos pensado, hemos enseñado, hemos ordenado, evidentemente nos enojamos. Sin embargo, cuando hago la pregunta si nos hemos enojado con Dios, tiene que ver específicamente que cuando tenemos este tipo de sentimiento o reacción, es porque las cosas no se han hecho, no se han llevado a cabo como nosotros lo hemos planeado. Porque nosotros tenemos una estructura de acuerdo a lo que queremos o anhelamos que suceda, y cuando no sucede como nosotros queremos, nos enojamos. Y generalmente cuando son cosas que tal vez son pérdidas importantes, nos enojamos y cuestionamos a Dios. Y preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué no ellos, que no te conocen? ¿Por qué a mí me pasa esto y a ellos no les pasa nada? Y comenzamos a meditar y pensar en nuestro entendimiento humano, a razonar situaciones que nos llevan a enojarnos mucho más y nos llevan también a cuestionar a Dios en muchas otras cosas, o peor aún, a creer que su poder no es tan poderoso como muchas veces se nos ha enseñado. Muchas veces también creemos que la vida tiene que dársenos de una manera fácil y que Dios debe evitar de una u otra forma que sucedan cosas que no estén de acuerdo a los parámetros que nosotros mismos hemos impuesto. Cuando Él no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Cuando no comprendemos la extensión de la soberanía de Dios, evidentemente empezamos a criticar a Dios. En algún momento de nuestra vida, de la ignorancia que podamos tener en la Biblia, lo hemos hecho. Pero mi pregunta es otra también ahora. Un hombre de Dios, un hombre que tiene una relación con Dios, un hombre que tiene intimidad con Dios, un profeta de Dios específicamente, ¿se puede enojar con Dios? Muchas veces en este afán de tal vez aparentar una espiritualidad que vamos en busca de ella, y no me cabe duda que lo hacemos, lo hago diariamente. Vamos en busca de estar más cerca de Dios. Queremos decir o aparentar cosas que sí en algún momento hemos sentido. Por eso la palabra que hoy día les quiero entregar tiene que ver con eso, con nuestra intimidad, con que es necesario que nosotros podamos desnudar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón delante del Señor, porque Él conoce, Él nos conoce de la manera que ni siquiera usted mismo puede conocerse. Pero es necesario que vamos a su presencia y podamos decirle al Señor qué es aquello que, como a Pablo, es el aguijón que está constantemente poniendo nuestro corazón y nuestra mente muchas veces en situaciones que no corresponden. Les voy a invitar a abrir la palabra del Señor en Jonás capítulo 4. Y el título dice, el enojo de Jonás. Les invito entonces a leer la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Hay momentos en donde nos cuesta razonar, donde todo lo que sucede nos significa un cuestionamiento. A veces hay situaciones que decimos, ¿cómo Dios puede permitir estas cosas? ¿Cómo puede pasar esta situación? Pero nos olvidamos con facilidad de las misericordias de Dios. Tendemos siempre a ver el vaso medio lleno. No somos capaces de darnos cuenta de lo que está sucediendo a favor nuestro, sino que queremos que las cosas sucedan como deberíamos a nuestra mentalidad humana suceder. Las cosas deberían cuadrar según nuestra mentalidad y según lo que yo quiero, pero no según la soberanía de Dios y sus misericordias. Tenemos que entender que el amor y la justicia de Dios no dependen de nosotros. Por mucho que hayamos invertido tiempo, que hayamos invertido esfuerzo en algo o en alguna situación, aún así no depende de nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo 10, 29, 31, ni un pajarillo ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin el conocimiento de Dios. Mateo 10, 29, 31, lo leemos mejor y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jonás, el profeta de Dios. Jonás, la voz de Dios para el pueblo. Jonás, no me cabe duda, un hombre que tenía intimidad con Dios estaba profundamente apesadumbrado. ¿Y qué es estar apesadumbrado? Es estar incómodo, pero mentalmente. Es cuando sentimos que algo falta, que algo está mal, que las cosas no se ven bien según mi perspectiva. Y este enojo y esta situación emocional me lleva a sentir frustración, enfado, especialmente causado por la falta de obediencia, por lo que yo he creído que debe suceder. Es un enojo que lleva a sentir que todo nuestro cuerpo comienza a sentir esta emoción de una manera u otra, y necesitamos también incluso con quien desquitarnos. Mire, buscando alguna información psicológica sobre qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enojamos, decía en una revista que leía en algún momento que cuando nos enojamos aumenta la presión sanguínea, decía la psicóloga. Con el tiempo esto puede provocar un deterioro de las arterias. Evidentemente cuando nos enojamos nos da hasta calor, ¿verdad? La elevación del pulso cardíaco, lo que genera taquicardia. Mayor producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Desequilibrio del sistema inmunológico. Manifestación de contracturas, dolores musculares, jaquecas, aceleración de la respiración. Esto a su vez provoca que el corazón bombee sangre con más intensidad. Posible aparición de enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis y muchas otras citis. Toda esta situación que tiene que ver directamente con nuestro cuerpo va relacionada con este enojo. Jonás en el capítulo 4 estaba en esta situación. Así se encontraba Jonás, pero con Dios. El profeta de Dios enojado con Dios, casi como un niño caprichoso, taimado, frustrado. Se podría pensar entonces que Jonás no conocía a Dios. ¿Pero cómo? Si era el profeta de Dios. También se podría pensar que no conocía a Dios, ya que en el momento en que Dios le ordena ir a Nínive a llevar esta palabra, Jonás huye a Tarsis. Entonces, si Jonás conocía a Dios, sabría que en ninguna parte donde él fuera se podría esconder de la presencia de Dios. Yo creo que Jonás pensó que tal vez Dios enviaría a otro porque él no quería ir. Todo iría a suceder de acuerdo a como Dios lo quisiera, pero él no quería ir. Pero lo que sucede en la medida que vamos leyendo, yo sé que ustedes todos conocen la historia de Jonás.
Cuando está la barca, cuando empieza a manifestarse el mar, cuando él reconoce que es culpa de él y que por culpa de él la situación se está llevando a cabo porque el Dios creador del cielo y la tierra que le hace reconocer a aquellos que están con él, es aquel que ha tenido la voluntad de que él pueda ser echado al mar. Luego viene el gran pez, ¿verdad? Es vomitado por el pez para que vaya a Nínive a predicar lo que el Señor le había dicho. Y todo esto que está aconteciendo, contrario a lo que Jonás pensaba que debía suceder. No era lo que él había pensado. No quería que sucediera así. Por lo tanto, en un momento Jonás ya se encuentra ahora en Nínive llevando la advertencia de Jehová para este pueblo. Nunca, hermanos, nunca terminaremos de conocer a Dios. Y estamos en este tiempo donde vamos avanzando y madurando espiritualmente, donde le vamos a reconocer como Dios soberano, pero Él empieza a trabajar desde adentro hacia afuera para este reconocimiento. Veamos entonces las razones por las cuales Jonás estaba tan enojado. ¿Quiénes eran los ninivitas? Contra los cuales Jonás tenía este resentimiento y esta amargura y esta rabia y este enojo. Nínive era una de las ciudades más importantes de Asiria y llegó a ser una de las ciudades más grandes de la antigüedad, importante ruta comercial. Pero era una ciudad sanguinaria, parecida a un foso de leones por su perversidad, llegando a ser la ciudad más temible. Las guerras, el derramamiento de sangre, contratos inhumanos de tortura a aquellos que eran cautivos eran los pasatiempos de estos gobernantes. Evidentemente también una ciudad idólatra. Jonás, para su pensamiento humano, y correcto, según lo que nosotros podemos pensar también, según nosotros lo que pensamos de alguien o de alguna situación que ha pasado, lo que nosotros consideramos en ese momento es que la justicia de Dios caiga sobre ellos y si se demora mucho los vamos a ayudar. Y vamos a tratar de hacer de alguna u otra manera que paguen por lo que están haciendo. Si no, no existirían los juzgados y los abogados. Jonás comenzó entonces con una lucha mental que lo asediaba totalmente, que lo imposibilitaba ver las cosas más allá de sus narices. La perversa Nínive tenía que ser destruida según el pensamiento de Jonás, no salvada. Ensimismado en su propia opinión hasta la muerte, depresivo, decía, estado en un estado que proviene por una situación de angustia, de dolor, de desesperación. Incluso podemos hablar un poco de que Jonás se sentía en ese momento oprimido, porque no se estaba haciendo lo que él consideraba justo ante sus ojos. De esta constante sentir, de esta emoción que estaba invadiendo su vida, hacía falta un entendimiento, hacía falta que le abriera su corazón, para que no llegara a esta frustración tan grande que él tenía en ese momento, a esa desesperación, a esa angustia, a que nada puede sentir o salir como yo creo porque Dios no quiere. Porque a veces vemos que otros prosperan, porque a veces vemos que otros están bien, porque a veces pensamos que esta persona que ha hecho tanto mal y que hemos sido testigos de lo malo que ha hecho, merece el infierno, merece la muerte, merece la peor de las condenas. ¿Quién soy yo para condenar a otro? ¿Quién soy yo para desearle el mal al otro? ¿Quién soy yo si he conocido a Dios y he meditado en su palabra para incluso darle el infierno a alguien al cual Dios ama por sobre todas las cosas? Te conviertes sin darte cuenta con el odio, con el rencor en una amargada, que estás siempre esperando el fracaso de otro para poder sentir en tu corazón un poco de alegría, pero no la sientes, porque siempre ese saco está vacío, porque necesitas encontrarte con Dios y reconocer y ser vomitado como fue Jonás para ir a Nínive, pero ser vomitado de tu vientre, ese dolor, esa angustia, esa opresión, porque nunca vas a quedar satisfecho. Nunca humanamente vas a quedar satisfecho, siempre vas a buscar la forma de poder vengarte, de poder hacer daño o de criticar y de juzgar. ¿Conocía entonces Jonás a Dios? Yo creo que sí le conocía. Pero en estos momentos conocería mucho más de lo que él se podría imaginar, porque hasta ahora, sin darse cuenta, había un intermediario entre Dios y él. ¿Y sabe cuál era ese intermediario? El yo de Jonás. El que yo tengo la razón, es que yo creo que es así, es que yo pienso que es lo normal, porque yo visto, porque yo creo, porque yo pienso, y ese yo era el intermediario entre los dos, y Dios iba a trabajar, iba a tratar con este profeta. Si el libro de Jonás está en la Biblia, era necesario que lo pudiéramos leer y escudriñar, para que no nos sintamos tan inmensamente pecadores en el momento en que cuestionamos muchas veces a Dios y pensamos que no tenemos ninguna salvación.
porque Dios es misericordioso. Y en medio de esas situaciones Él nos va enseñando, nos va disciplinando, Él va poniendo sobre nosotros la sabiduría y el entendimiento. Jonás quería que se hiciera su voluntad, el yo, por sobre todas las cosas. Pero qué increíble, porque en todas las situaciones que él pasó, desde que reconoció que Jehová del cielo y la tierra estaba produciendo toda esa marea y cuando estaba en ese barco, cuando fue echado al mar, cuando fue tragado por el pez, él clamó a Jehová. En Jonás 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti. Jonás hizo promesas. Jonás sabía que podría morir en ese momento, si era algo totalmente ilógico con lo que estaba sucediendo. Pero Dios hace cosas que para nosotros podrían ser ilógicas, pero para Él son en su soberana voluntad y misericordia. Es decir, Jonás sí se benefició de la misericordia en medio de su desobediencia. Jehová tuvo misericordia de Jonás. Pero su yo le decía que Nínive no merecía de esta misericordia, que Nínive no tenía por qué ser salvada, que según su opinión, solo el pueblo de Israel debía hacerlo, solo los hebreos, solo los judíos, no estos idólatras, crueles, sanguinarios, ¿cómo? Pero él sí se benefició de la misericordia de Jehová, es decir, miraba en menos su desobediencia que la situación que vivía Nínive. No olviden que los pecados no tienen categorías, para Dios son todos iguales y todos radican en la desobediencia. ¿Cuál era el mensaje a Nínive que Jonás debía llevar? De aquí en 40 días Nínive será destruida. Y toda la ciudad junto al rey escuchó de partida de un hombre extranjero. Venía con una palabra que evidentemente era dada por Jehová. Por lo tanto, cuando la palabra que Dios te entrega va dirigida por el Espíritu Santo, no hay quienes se puedan reprimir a ella, no hay quienes se puedan contener a ella, porque no eres tú el que habla, no eres tú la que lo dice, es Dios a través de ti. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a trabajar en aquellos que van a escucharla, va a trabajar en aquellos que van a necesitar de esa palabra en ese momento. Jonás no entendía así, pero él llevó lo que Jehová le había dicho que hiciera. Tenemos que entender que nunca conoceremos totalmente a Dios hasta estar en su presencia. Pero de una u otra manera Él siempre nos va a estar enseñando qué es y cómo debemos caminar para poder llegar a agradarle cada día de nuestras vidas. Muchas veces decimos que conocemos a Dios. Reconocemos a Dios en sus misericordias también. Pero tal vez nos puede pasar como Job. En Job 42:3-5, después de todo lo que Job pasó, de todas las situaciones que usted conoce, que el libro de Job nos entrega, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el momento en que nosotros comenzamos a entender la misericordia de Dios, su voluntad y su soberanía, cuando somos sometidos al espejo de la palabra, cuando el Señor empieza a trabajar en mi carácter, yo empiezo a comprender a Dios. Y ya las palabras que he repetido por muchos años, o las predicaciones que he escuchado por mucho tiempo, o las alabanzas que he cantado por muchos años, entienden, para mí, conocimiento humano, empiezan a tener para mí un entendimiento distinto, un razonamiento distinto. Empieza a cambiar mi manera de pensar. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jehová, misericordioso Dios, como un padre cuando el niño hace pataleta. Evidentemente no debería llegar a los golpes, eso ahora los niños tienen derecho, está prohibido. Pero cuando el niño no quiere algo, está taimado. El padre va y le dice, ¿qué quieres entonces? ¿Qué quieres? A ver, dime. Jehová, como buen padre y cercano a este profeta, al amor que sentía hacia él, como el amor que también sentía por Nínive y las almas de ese lugar, le preguntas, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La versión internacional dice, ¿haces bien en enfurecerte tanto, Jonás? ¿Haces bien? Cuestiónate, Jonás, le dicen en pocas palabras, detente a pensar, medita en tu enojo, despeja tu mente. Los ninivitas no saben discernir entre lo bueno y lo malo, merecían saberlo, merecían esta advertencia. Tú lo sabías y aún así me desobedeciste. Esto podría haber meditado Jonás.
Cuando Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero él odiaba a los ninivitas y quería su destrucción. ¡Qué ironía! Enojado porque su predicación había tenido efecto en esa ciudad. ¡Qué ironía el enojo de Jonás! Porque él había llevado palabra de Jehová y los ninivitas se habían convertido en ese momento, habían creído y se habían arrepentido de lo que estaban haciendo. Y Jonás estaba enojado porque para lo que fue llevado y para lo que fue hecho, lo que él tenía que hacer, había resultado. Irónico, ¿verdad? Qué hermosa la palabra del Señor. Porque muchas veces no nos damos cuenta que aún en nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decir las cosas, otro se puede convertir, incluso aquel que muchas veces pensamos que no tiene vuelta, para Dios sí lo tiene, porque para Dios no hay acepción de personas, para Dios son todos importantes y Dios nos va a usar, incluso con aquel que pensamos que no podemos ver, Dios nos va a hacer verle. Dios nos va a hacer estar con esas personas, Dios nos va a hacer estar en esa situación que no queremos vivir tal vez, Dios nos va a enfrentar a todos esos fantasmas que nos han alejado por años de Él y que se han puesto entre medio de Él y yo. Pero Jonás dio rienda suelta a su enojo. No quería nada, no quería escuchar, él quería morirse, él estaba depresivo, angustiado, desesperado, porque él sabía que algo faltaba y él quería que se hicieran las cosas a su manera. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas, Jonás, cuando él puso la calabacera para que le diera sombra. Pero luego vino el gusano y se comió la calabacera y vino el viento y cayó sobre su cabeza mientras él estaba disfrutando, ¿verdad? De todo lo que pasaba y de todo aquello que el Señor había puesto sobre él. Él lo disfrutó. Él lo disfrutó. Él no se esforzó en nada de eso. Y lo disfrutaba. Pero cuando ya todo pasó y cuando el sol volvió a pegar en su cabeza, le pregunta a Jehová, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Mucho me enojo, le dice Jonás. Hasta la muerte. ¡Qué increíble! ¿Cómo reaccionamos los seres humanos a nuestro orgullo? ¿Cómo reaccionamos los seres humanos a dar rienda suelta a emociones y sentimientos que consideramos justos, incluso ante Dios? Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo malo y entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y preparó Jehová Dios todo lo que significaba para Jonás una respuesta que le hicieran entender y le hicieran salir de ese momento donde sus ojos estaban cubiertos, donde su mente estaba cegada, donde su corazón estaba en otro lugar, donde su corazón no podía entender que con quien estaba enojado era con el Dios a quien él mismo había dicho anteriormente, el Dios del cielo y la tierra, soberano Señor que hizo mover los océanos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, Jonás? Entonces, Dios le hizo entender lo importante que él era, la misericordia con otros. Dios le estaba enseñando una lección a Jonás y a través de Jonás a nosotros. Una planta de calabaza, como cualquier otro ser vivo, no era nada comparado con el valor de un alma. No es nada comparado con el valor de un alma. ¿Quién soy yo para desearle la muerte a otro? ¿Quién soy yo si a esa persona Dios la ama con todo su corazón? Dio a su único hijo por todos, no por algunos. Porque si no sería injusto y Dios no es injusto. Dios no le había pedido, en ningún momento le dijo, yo quiero que vayas a Nínive a amar a los ninivitas. ¿No le dijo eso? En ningún momento le dijo eso. Si no le dijo que fuera a Nínive a ir a dar la advertencia que tenía que dar, para que se arrepintieran. No les dijo que los amara, porque el que realmente ama es Dios. Y nos va a costar mucho entender su amor. Mientras no nos acerquemos a Él en humillación, en misericordia, mientras no nos acerquemos a Él tratando de entender lo que Él quiere para nosotros y no lo que yo quiero para mí misma. No permanezcamos en enojo, porque el enojo nos lleva a la frustración, a la falta de perdón. Jonás necesitaba confesarle al Señor, sí, tanto me enojo, decía. Y era verdad. No disfrazaba el enojo
Tampoco lo justificaba y mucho menos le decía al Señor, este tuvo la culpa. No, él fue sincero con Dios. Sí, estoy muy enojado y enojado hasta la muerte, depresivo, deprimido. Y él necesitaba que Dios le hiciera ver lo que sus ojos no veían en ese momento, en el cual muchas veces nos encontramos. Sincérate con Dios, para que puedas ser libre de la opresión. No justifique, no busques culpables, entrégale al Señor lo que en tu corazón hoy perjudica una relación sincera con Él. Nunca vamos a entender ni vamos a amar como Dios ama, pero sí somos todos nosotros personas que degustamos del amor de Dios cada día de nuestras vidas. Tú no eres el juez. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro abogado. ¿Por qué te pones en el lugar del juez? No creas que por ser cristiano tienes ahora una jerarquía más importante que otro. Eres más importante que otro. Todos los perdidos y nosotros los redimidos. Todos los que están afuera deben ser alcanzados a través de la palabra. Y esa es la obligación de la iglesia. No le des rienda suelta a tus emociones. Mira que se va a notar en la gastritis, en la dermatitis y en todo lo que decía la psicóloga. Puedes herir más de la cuenta a alguien. Escucha la voz de Dios. Sumérgete en la oración. Confiésale a Él todo aquello que perturba tu vida hace años tal vez. Todas aquellas frustraciones que tal vez en algún momento no confesaste, pero sí culpas a Dios indirectamente. Tú eres capaz de hacerlo si te lo propones, si pones en la voluntad humana que tienes que llevarla tú, porque Dios no te va a obligar a rendirte a los pies de Dios. Cada día será un día en que vas a aprender más de la misericordia de Él, porque Él se va a encargar de poder pulir tu carácter, de poder moldearlo. No olvides que el amor de Dios siempre es para todos los que le busquen en espíritu y en verdad. Resuelve los nudos. Desata las madejas más enredadas de tu vida para que tu mente quede libre de la venganza. Deja de solo mirar desde tu punto de vista. Aprenda a descansar en Dios, a entregarle a Él tu carga. Tampoco es decir, no, que Dios se las arregle con Él, porque eso no es entregar, eso es esperar venganza. En el fondo no estás descansando porque estás esperando verla. No te enojes con Dios. No te enojes con Dios porque las cosas que Dios hace tal vez para ti no van a tener nunca una respuesta que tú quieras escuchar. Hay cosas que no van a tener respuesta y que solo le corresponden a la soberanía y al tiempo de Dios. Pero yo le creo a Dios. Yo sé que Él está donde yo no estoy. Yo sé que Él está cuidando a quien yo no puedo cuidar. Yo sé que Él es Dios soberano de mi vida y nada malo quiere para mí porque me ama y porque es un Padre misericordioso que aún en medio de la desobediencia tiene misericordia de mí. ¿Por qué no lo va a tener por otro? No te enojes con Dios. Jonás no lo podía entender. En ese momento estaba ciego, tal vez estaba enfurecido. Él estaba esperando, cuando subió, ¿verdad?, a ese lugar, esperando que sucediera lo que para él era razonable que sucediera con Nínive. Pero Dios actuó bajo su misericordia. ¿Qué más va a hacer Dios con nosotros? ¿Qué más cada día? Si hoy somos redimidos, comprados a precio de sangre y llamados. Amados, dice que en el cielo hay fiesta cuando algún pecador se arrepiente. Qué maravilloso es llevarlos al arrepentimiento. Descansa en el Señor. No olvides que el enojo también es una obra de la carne, por lo tanto debemos luchar contra ello. Nos quita el gozo, nos quita la paz. Cuéntale al Señor todas tus cosas. Humíllate a Él. Mira a este gran profeta. Tuvo que hacer lo que Dios quiso de una u otra manera, porque el Señor tiene propósitos para ti y se van a llevar a cabo. Busca al Señor. Arrepiéntete. Dale al Señor la satisfacción de hacer su voluntad. Y no te sientas tan culpable por haberlo sentido en algún momento. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Dios está con nosotros. Y hoy en este tiempo de pandemia vamos a tener tal vez muchas situaciones de enojo. Pídele a Dios perdón. Y luego busca la forma de poder estar en paz con tu familia y con aquellos que te rodean. Como aquellos que están con sus familiares enfermos o hospitalizados. Confiemos en el Señor. No cuestionemos a Dios. Démosle gracias a Dios. Porque Él ha permitido muchas cosas que tal vez no pensaríamos verlas en algún momento. Pero Él está, hoy más que nunca, Él está en medio de su iglesia. No olvides a Jonás. No olvides que estaba enojado hasta la muerte. Pero Dios le hace ver cuánto lo ama, cuánto lo amó y cuánto lo seguirá amando. Que el Señor te bendiga.
quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Tormenta que no paró. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Aquí todos. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró. Y Jonás, estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Hasta que él oró y clamó. Que el Señor bendiga nuestras vidas grandemente este domingo especial. Que bendiga también su palabra en nuestros corazones. No olvides entonces buscarle al Señor en todo momento, incluso cuando estás enojado. Dicen que es muy difícil y lo es, porque soy una persona igual que usted y tengo luchas igual que usted. Pero en ese momento es cuando realmente nos derramamos ante el Señor y comprendemos su amor y no nos paramos de esa oración hasta sentir su presencia y sus caricias. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor bendiga todo lo que se ha llevado a cabo en esta reunión virtual que tenemos todos los domingos. Pero sobre todas las cosas, que el Señor bendiga su palabra en sus corazones y puedan llevarla a cabo para otros. Para otros que tal vez le van a decir, ¿qué hago con esto? Con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy deseando. No le quepa la menor duda que va a tener una palabra de sabiduría y de entendimiento de parte del Señor para poder entregarla. Seguimos comunicándonos a través de nuestro WhatsApp. Seguimos comunicándonos para llevar a cabo todo lo que estamos realizando durante la semana y también no olvide entonces, como hoy día, también ya va a la segunda clase que tenía que ver directamente con la palabra, la espada. Así que no olvide estar pendiente de las clases de discipulado porque vamos a hacer preguntas, porque tenemos que aprender de la palabra del Señor para poder, ¿qué? Llevar un mensaje de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la sociedad ni de acuerdo a lo que dice otro, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente, iglesia. Les amamos en el Señor.